Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los números también hablan. Los números también hablan es presentado por Galicia Eminent. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los números también hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Hace algunos capítulos te contábamos opciones de inversión para estos tiempos de crisis. Y los expertos, como te acordás, nos hablaban de alternativas para preservar los ahorros. Sobre todo, te explicamos en ese momento qué hacer con los pesos, una moneda inestable que pierde valor cada día, sobre todo por la inflación. Y una de esas opciones, te contamos, más así al pasar, eran las criptomonedas. Pero como te aclaramos, como advertimos, merecían un capítulo aparte por su complejidad. Bueno, acá estamos. Hoy vamos a hablar de estas criptomonedas. Te vamos a contar qué son, pero también por qué viven un auge este año. Y también te vamos a contar cómo invertir en ellas. Porque ya dejaron de ser una alternativa que miran solo los expertos, la gente vinculada a la tecnología, los nativos digitales, sino que cada vez más especialistas en finanzas tradicionales, por decirlo de alguna manera, los incluyen en sus carteras de inversión para la gente común, como vos, como yo, como todos. Bueno, y de todo esto vamos a hablar junto a Sofía Terrile. Ella es periodista de La Nación, especializada en finanzas y también una habitué del podcast este. Sofi, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Nacho, por invitarme para hablar de este fenómeno que parece tan complejo, ¿no? Tan distinto. Sí, el Bitcoin, la tecnología que está atrás. Bueno, la idea de hoy es, vos investigaste mucho el tema y la idea es, bajar a la tierra, bajar al usuario común, de qué estamos hablando. Y como decíamos recién, el Bitcoin este año volvió a ser noticia, llegó a máximos históricos, a valores en torno a los $19,000, o sea, un Bitcoin vale hoy más de $19,000, en realidad, a eso llegó como pico máximo este año, hoy por hoy está en torno a los 17,000, pero bueno, son valores muy altos. Pero ¿por qué pasó eso este año puntual, este año de pandemia, este año de crisis? Claro, Nacho, sí, como bien decís, estuvimos viendo valores que replicaban aquel furor por las Bitcoin en 2017, ¿sí? Cuando llegó a sus picos de máxima popularidad, pero en 2020 parece ser un pico un poquito más estable, si le querés poner de alguna manera, que tiene un poquito más de sustento. ¿Por qué? Porque están convergiendo varios factores que están haciendo de la Bitcoin, sí, de las criptomonedas, una alternativa cada vez más atractiva. Como bien decías, por un lado, Nacho, está el aval de los gobiernos. Cada vez más bancos centrales en el mundo están armando o piensan en armar su propia moneda digital. Por ejemplo, está el yuan digital, en el caso también de Suecia está la corona sueca digital, ¿sí? Acá el peso digital todavía no, falta. Nuestro vecino Uruguay sí tuvo intenciones de armar. O sea, ya hay estados hablando de criptomonedas y pensando en tener su propia moneda en versión digital. Exacto. Después vamos a dar más detalles porque en realidad no se puede decir cripto. Es un mundo lleno de definiciones. Esto, no se asusten, vamos a tener que dar varios detalles. En realidad sería algo así como dinero fiat, dinero que emite un banco central, pero con cierta tecnología criptográfica detrás. Parece complejísimo, pero bueno, después vamos a meternos más en esto y van a ver que en realidad no es tan difícil como parece. El segundo motivo, Nacho, es el contexto coronavirus, ¿sí? El Bitcoin, las criptomonedas, crecen frente a la debilidad del dólar, ¿sí? En el Tesoro, la Fed, digamos, la Reserva Federal en Estados Unidos, emite, ¿sí?, para las medidas paliativas de la economía en Estados Unidos por los estragos del COVID-19. Pues sabemos acá muy bien en la Argentina cuando hay emisión, se debilita un poco la moneda. Bueno, eso es lo que está pasando con lo que sería una de las monedas más fuertes del mundo, si no la más fuerte del mundo, ¿no? El dólar. Cuando el dólar pierde un poquito de fuerza, surgen con más fuerza estas alternativas, ¿no? Como el Bitcoin. Ahora, el mundo de la banca tradicional, Nacho, también se está metiendo en esto, porque desde este año en Estados Unidos las instituciones financieras más tradicionales, como por ejemplo JP Morgan, se pueden ser agentes de resguardo de
de Bitcoin. ¿Qué querría decir Quiere eso? decir esto que se pueden básicamente meter en el negocio, ¿sí? Así Perfecto. como son agentes de resguardo, de billetes, de dólares, también pueden ser agentes de resguardo de Bitcoin. Por último, Nacho, te sumo el apoyo del ecosistema tecnológico, porque mientras Facebook avanza con su criptomoneda Libra, que ya lleva meses, se diría años hablando fue un de gran anuncio Exacto. hace meses, como vos decís. Exacto. El gigante de los medios de pago, que es PayPal, va a permitir a sus usuarios comprar y vender cripto en su plataforma a partir de 2021. Pero ya lo anunció ahora, ¿sí? Comprar y vender cripto y pagar con cripto, que eso es muy interesante, porque viste que todavía, digamos que no es moneda de cambio. No, del todo. no es lo más común. Todavía se cree que está, digamos, reservado para los especialistas en finanzas o en tecnología, en este Claro. caso, digamos, los que viven más en el día a día de eso. Y estas tendencias marcadas, estas 4 tendencias que lo empujaron sobre todo a nivel mundial, pero también en Argentina, que siempre es un mercado muy, muy puntual, muy raro para estas cosas. ¿Son furor también las cripto? Claro, fíjate, Nacho, que en realidad las criptomonedas son furor en países donde hay trabas, ¿no? Donde hay Claro. trabas con su propia moneda, donde hay trabas para comprar otras monedas, ¿sí? En economías... Donde es complicado dolarizarse donde por es otros complicado medios. dolarizarse totalmente, en economías como la Argentina, ¿sí? Exactamente, o sea, acá, a ver... ¿Por qué estamos hablando de Bitcoin en un podcast del diario La Nación, no? Bueno, ya te habla de que es bastante mainstream, ¿no? El tema cripto acá. A ver, básicamente te diría 2 motivos puntuales. Sí. Por la debilidad del peso, obviamente, y por el tema del cepo cambiario. En épocas de cepo cambiario, acá el tema del interés por las criptomonedas crece, ¿sí? Las dificultades para acceder al dólar oficial obviamente hacen que estas finanzas alternativas crezcan cada vez más, ¿no? Pero acá vamos a después ahondar mucho más en estos términos. Acá escuchamos desde Bitcoin, cripto, a stablecoin, DAI, ya son otros términos. Claro, sí. Cuando estamos tratando de entender qué es el Bitcoin, ya aparecen los nuevos. Otros términos, tal cual. Pero hay que aclarar que estamos siempre hablando de un universo de criptoactivos, un universo de criptomonedas con una tecnología muy compleja detrás. Y fíjate que en la Argentina tal es el furor, Nacho, que la UIF, ¿sí? Ya está pensando las tiene en la mira, ya está pensando en cómo hacer para generar un registro de información de quiénes son los que hacen intercambios de estas Bitcoin. Y hay al menos 2 proyectos en el Congreso para regularlas. Así que fíjate si no está en su máximo pico de popularidad, ¿no? O sea, como siempre decimos, la regulación a veces con la tecnología viene un poco después, pero ya es tan un hecho, tan un presente, ya no un futuro, el furor por estas criptomonedas, por las bitcoins, por todo esto, que ya la legislación se empieza a mover incluso en países como la Argentina. Pero como decíamos recién, nos vamos a meter en algunos términos y queremos saber bien de qué hablamos cuando hablamos de criptomonedas, porque entendemos también que muchos todavía no pueden conocer a lo que nos referimos. El término, para que se den una idea, se popularizó hace apenas 10 años. O sea, se habló mucho tiempo de es el futuro, bueno, ya es el presente, pero pasó poco tiempo relativamente para una movida tan grande. 10 años, porque el Bitcoin nació en 2009 y es la moneda más conocida de estas de las que estamos charlando, pero como te decíamos, existen decenas de criptomonedas. Hay una que se llama Ripple, perdón, Sofi, la pronunciación, Ripple, Litecoin, Ethereum, Tether, Dash, no sé, son impronunciables también los nombres, no son muy amigables. No, lo dijiste muy bien. Pero además del Bitcoin hay un montón. Y como decía, nos vamos a poner por un minuto un poco técnicos para explicar la tecnología que hay detrás del Bitcoin o de cualquiera de estas criptomonedas, que surge de la minería de datos, por un lado, a través de una cadena de bloques llamada blockchain. Bueno, esa palabra que también empezaste a escuchar, blockchain, quiere decir bloques y quiere decir una cadena de bloques. Pero bueno, no te lo voy a explicar yo, esto te lo va a explicar Ignacio Carballo, director del ecosistema de programas FinTech and Digital Banking de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Él es muy especialista en esto, es un referente y un investigador del tema, y él nos explica en detalle este significado. Blockchain propone una arquitectura de software que permite almacenar una cadena de bloques que contiene información en cada bloque.
pero que además de tener información posee un número único e irrepetible. Este número se llama hash y está en cada uno de los bloques y en los bloques anteriores. ¿Esto qué es lo que permite? Permite que se conecte cada bloque con su predecesor y con su sucesor. Este hash, y esto es muy importante, hace que no se pueda cambiar la información de la cadena de bloques de ninguno de los bloques, porque están conectados con un único número irrepetible. Si se le suma a esto que el almacenamiento de toda esta cadena de bloques, esta cadena de información es descentralizada, eso quiere decir que cada usuario tiene una copia, entonces se transforma básicamente en una metodología de almacenaje de información inmutable con una seguridad inhackeable. Sofi, acá hay un tema importante que nombraba Ignacio. Él decía inhackeable, es el tema de la seguridad. ¿Es realmente así un tema muy importante que se debate en este mundo? Claro, Nacho, pensemos dos cosas. A ver, esto tiene poquito más de una década de vida, ¿no? Y además, no hay un gobierno o un banco central que diga esto es moneda, ¿no? Hay un cierto acto de fe siempre en las monedas, ¿no? Y acá no hay una autoridad que diga, bueno, acá por ley digo que esto es una moneda válida de curso legal en un país, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, ¿no? Con nuestras estructuras mentales que tenemos todos, ¿no? Porque esto es algo muy nuevo, bueno, nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Cuál es el riesgo a la hora de comprar e intercambiar Bitcoin? ¿Qué pasa con el tema de la seguridad, no? Bueno, Sofi, de eso también nos dejó un audio Ignacio Carballo y nos va a contar, ¿es seguro comprar Bitcoin o alguna otra criptomoneda? Obtener Bitcoin se puede hacer de maneras diversas. Una de ellas es minando, donde ahí entonces se recibe una nueva creación de esta moneda. Otra es comprársela a un tercero y ahí ya empiezan a aparecer los riesgos propios de a quién se la estás comprando y de qué manera se la estás comprando. Por supuesto, hacer esto, si se quiere, en su manifestación más pura, requiere unos conocimientos que son excluyentes de programación, y no cualquier persona puede meterse, bueno, no sé si de programación, pero no cualquier persona puede meterse a adquirir bitcoins directamente desde la blockchain de Bitcoin o a través de la minería. Y es por eso que aparecen intermediarios. Estos intermediarios, su manifestación más conocida son los exchange, que podemos pensarlos como casas de cambios. Son instituciones que por supuesto van a, si se quiere, tener mayor o menor grado de seguridad o sufrir mayor o menor de riesgo de acuerdo a las políticas que estos tengan. Siempre que aparece un intermediario aparece un riesgo sujeto a ¿no? Ahora, de nuevo, si la pregunta es si es seguro tener un Bitcoin en la blockchain de Bitcoin, si alguien puede hackear esta blockchain y robarse todos los Bitcoin, bueno, por lo que acabamos de escribir, es sin duda la metodología de almacenaje de información más segura que existe hasta la fecha. Bueno, Sofi, lo explicaba claramente Ignacio, es una de las formas más seguras que existe hasta la fecha, lo decía él, pero en este sentido, y vos lo comparabas antes del audio, la diferencia entre el dinero más tradicional, las monedas más tradicionales y las criptomonedas, ¿por dónde pasa? Vos sabés, Nacho, que en este mundo, que les encanta inventar términos, no es inventado pero se habla de moneda fiat versus criptomonedas. ¿Sí? Yeah. Para hablar de las monedas tradicionales, lo que nosotros conocemos como moneda, como puede ser el peso argentino o el dólar, y para diferenciarlas de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. O sea, dinero fiat versus criptomonedas. Exactamente. Vamos a ver pequeñas diferencias para entender de qué hablamos cuando hablamos de cripto y de qué hablamos cuando hablamos de dinero fiat, ¿no? El dinero fiat es el que el gobierno reconoce como legal. Obviamente tiene sus funciones, las que estudiamos en la facultad casi todos, en el colegio, ¿no? Es medio de pago, es unidad de cuenta y es depósito de valor, o sea... Cuestiones que a veces, paréntesis, el peso no cumple y por eso decimos que la Argentina es un país bimonetario porque alguna de estas funciones que nombrás las termina cumpliendo el dólar. Esto es de manual de economía, Nacho. Acá la Argentina un manual de economía no es, eso ya lo tenemos muy claro, ¿sí? Entonces, es medio de pago, o sea, podés comprar cosas con esto, es unidad de cuenta, te determina unidades de valor o precios y es depósito de valor, o sea, te permite ahorrar y comprar algo en el futuro. Históricamente el dinero fiat es físico, y digo históricamente porque te acabo de mencionar cuando arrancábamos que se está pensando en un híbrido, ¿no? En estas monedas digitales de bancos centrales. Pero bueno, quedémonos con que es físico, lo podemos ver, tocar, oler, ¿sí? Y por el otro lado, las criptomonedas, como te decía, no tienen intermediarios, son monedas descentralizadas. No hay un banco central que las
avale. Primer diferencia, o sea, Exacto. Banco Central que las custodia y las avala versus descentralizadas. Exacto, y acá, como decíamos, ninguna ley, nada te está diciendo esto es una moneda, ¿sí? Clarísimo. Entonces, no hay nada escrito en piedra, como ves, pero sí las avala esta tecnología que nos mencionaba Ignacio Carballo, ¿sí? Que es el blockchain, ese libro contable donde se registran todas las transacciones, pero en realidad es un libro contable digital y que está distribuido, ¿no? En nodos. Por el otro lado, las criptomonedas son digitales, no tienen su correlato físico, ¿sí? Y como último punto, si querés, cada vez cumplen más algunas funciones del dinero. Te mencionaba recién que empiezan a ser medio de pago, empiezan a ser depósito de valor. Hay que ver qué tan volátil está esa criptomoneda como para que sea depósito de valor. Y para ¿no? que te des una idea, incluso en la Argentina, desde la Argentina ya se hacen algunas exportaciones en criptomonedas, puntualmente en Ethereum o en Bitcoin. Y vos nombrabas la volatilidad, Sofi, y quizá es una de las mayores críticas, por decirle de alguna manera, que le atribuyen los referentes del mundo financiero más tradicional. Y cuando hablamos de volatilidad, te contamos que cuando te decíamos recién, en 2009 nació la criptomoneda, nació el Bitcoin, valía $1. Y como Sofi decía, esto alcanzó un récord de $19.650, o sea, un Bitcoin, $19.650 en 2017. Fue un pico y después se derrumbó. Por eso hablamos mucho de volatilidad. Hoy alcanzó más o menos a fines de noviembre unos 19.120 pesos. Y después volvió también a caer un poco a 17.000 dólares, perdón, no pesos. Bueno, esto sí, pesos no, ya nada vale pesos. De dólares siempre te estamos hablando. Bueno, esta volatilidad, esta razón de por qué es volátil, también nos va a explicar Ignacio Carballo. Como te dijimos, él es especialista en esto, investigó y nos enumera 3 motivos sobre por qué las criptomonedas son volátiles. Todavía la cantidad de población que utiliza estos criptoactivos, estas criptomonedas, sigue siendo relativamente poca. Las estimaciones dicen que menos del 2% de la población mundial está actualmente inmiscuida dentro del mundo de las criptomonedas. Entonces existe, por supuesto, una volatilidad producto de la oferta y la demanda. Existe un grado de volatilidad producto de las oscilaciones normativas, si va a ser regulado o no va a ser regulado, cómo va a ser regulado, si va a ser prohibido, si no va a ser prohibido, etcétera. Y existe, por supuesto, también un grado de volatilidad producto de la difusión de estos temas. Cuando el precio crece de manera exorbitante, muchas personas ingresan. Cuando cae de manera exorbitante, muchas personas se van. Como la gran mayoría de las criptomonedas no tienen ningún tipo de institucionalización por detrás o tienen grados débiles de estas, eso hace que sean mucho más sujetos a lo que es la especulación, por decirlo de algún modo. Bueno, volatilidad, Sofi, ahí lo explicaba bien Ignacio Carballo, pero ¿qué pasó en 2017? ¿Por qué hubo un pico? ¿Por qué se movió tanto en ese entonces? Vos sabés, Nacho, que 2017 fue un año clave para las criptomonedas, ¿sí? Porque ese fue el año de los ICOs, de las ofertas iniciales de monedas, así como el IPO, ¿viste? Pero los ICOs, los IPOs... O sea, IPO es oferta pública de acciones inicial. Exacto. Esto ICO que emula monedas, a eso. coin, Claro. clases de coin, exactamente. Bueno, te cuento. A fines de 2017, ¿sí? El Bitcoin llegó casi a $20.000 y al mes siguiente había perdido la mitad. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó un escándalo internacional, que fueron estas ofertas iniciales de monedas que tuvieron denuncias de estafa de por medio incluidas, ¿sí? Tan grave fue que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, hizo su propia web de estafa, a propósito, obviamente, para concientizar sobre estas estafas. O sea, vos entrabas y te llevaba y te terminaba diciendo no caigas en estafas. O sea, así de fuerte fue el tema. Claro, de mera crítica por la volatilidad pasamos a acusación de estafa. Totalmente. En estos procesos, en los ICOs, lo que hacen es, se venden criptomonedas futuras, ¿sí? O sea, una promesa de criptomoneda nueva que se van a lanzar cuando reúnan los fondos necesarios y se ofrecen obviamente a cambio de dinero tradicional, de una moneda común y corriente, o de otras cripto ya establecidas como puede ser Bitcoin, ¿sí?
Un año después de este hit de los ICOs, hubo una investigación del Boston College que analizó casi 2.400 casos. O sea, fueron muchos. Sí, un montón. O sea, si bien la población es chica, todo el mundo hacía su ICO. claro. Nos la perdimos nosotros, pero te digo que todo el mundo lo estaba haciendo. Analizaron, es un chiste obviamente. Analizaron casi 2.400 casos y descubrieron que alrededor del 56% de las startups cripto que obtuvo financiamiento a través de esta herramienta dejaron de existir 4 meses después de sus ofertas iniciales. Más de la mitad desaparecieron. ¿Y con qué desaparecieron? Con la plata de otros, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Por otro lado, Nacho, el Wall Street Journal analizó casi 1.500 ICOs y encontró 271 casos dudosos que incluyeron documentos plagiados y equipos ejecutivos falsos. ¿Esto qué quiere decir? Hacían un white paper, un documento con plagios, ¿sí? Con frases de otros, y ponían ejecutivos falsos. Cosme fulanito CEO, digamos, en otras palabras, ¿no? Y después no había nada cuando ibas a buscar. Después no había nada, claro, se la habían llevado a la playa ya. Y al principio mencionábamos, ¿no? Más allá de todo esto, fue evolucionando pese a esa caída, a esas acusaciones de fraude, y surgieron nuevos tipos de moneda o vinculados que ahora nos vas a contar, que son las stablecoins, que son particularmente las que este año también son un pequeño boom en Argentina. ¿Qué son? ¿Qué las diferencia? Absolutamente. Bueno, las stablecoins son criptomonedas atadas a la cotización de un subyacente. Así dicho, parece difícil, pero básicamente... por ejemplo, la stablecoin más conocida acá en la Argentina es el DAI, y el DAI sigue la cotización del dólar contado con liquidación, ¿sí? Pero un DAI está más o menos la cotización del contado con liquidación, cerca de 150 pesos. Entonces, digamos, lo que pasa es que también obviamente hay stablecoins que siguen el petróleo, el oro, hay de todo. Pero como somos fanáticos del dólar, acá la que más creció es la del DAI. Totalmente, claro. Lo que te da es obviamente un resguardo de que no va a ser tan volátil como el precio del Bitcoin, claro, porque como está atada, por ejemplo, el DAI, también está USDT, USDC, están atadas a la cotización del dólar, bueno, obviamente... Te da cierto respaldo, claro, cierta exacto, tiene cierta estabilidad, ¿no? Digamos, no sé qué pasaría en el caso del peso, ¿no? Una stable con el peso, ahí ya nos ve un poquito más complicados. Pero bueno, el DAI, te cuento, Nacho, llegó a picos de máxima popularidad en búsquedas de Google acá en la Argentina, en mayo, julio y septiembre de 2020, que fueron meses coincidentes con las fechas en las que hubo anuncios del gobierno, del Banco Central, que restringieron la compra de dólares tanto en el mercado oficial, el dólar ahorro, como en el mercado financiero, el contado con liquidación y el MEP. Sobre todo a mediados de septiembre, ¿no? Es la última grande, exacto. Así que recordamos, no la última, pero una de las más grandes, el 15 de septiembre. Exacto. Acá en la Argentina hay al menos 8 plataformas de intercambio que se llaman exchanges. Suena muy rara la palabra, pero son plataformas de intercambio. La terminología es en inglés, sí, en este todo mundo, obviamente. Todo en inglés, totalmente. Que ofrecen algunas de estas stablecoins atadas al dólar, ¿sí? En la Argentina, como te decía, siguen la cotización del CCL, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos exchanges, cuando tienen que comprar esos DAI para luego vendértelos, bueno, tienen que usar el dólar cable o el dólar CCL para hacer sus operaciones. Y para esto, ¿cuáles son los principales beneficios de las stablecoins, Sofi? En este caso no te lo voy a preguntar a vos, sino que se lo vamos a preguntar a Nadia Álvarez. Ella es representante local de la Fundación Maker, que es la organización que está detrás del desembarco de este tipo de criptomoneda en el país. Bueno, ella nos va a explicar los principales beneficios de operar con stablecoins. Para empezar, las stablecoins son una moneda global y digital que toman un precio estable de referencia. Por ejemplo, en el caso de DAI es el dólar, pero también existen stablecoins que toman como precio de referencia el valor del oro, por ejemplo. Las ventajas de las stablecoins frente a, por ejemplo, el dólar, para hablar de DAI, es que las transferencias son inmediatas y son fáciles de hacer. Para mí es lo mismo enviarle DAI a mi vecino o enviarle a alguien que está en otro continente. Y también, al ser una moneda global, el mercado
de las stablecoins es 7x24, o sea, cualquier persona puede comprar DAI un domingo a la noche. Otra cosa es que no necesitas una caja de ahorros en dólares o en un banco o tener una caja de seguridad. Puedes tener tus DAI en tu wallet. No hay mínimos, no hay máximos, no existen cuotas de manejo y además puedes llevar los DAI contigo a cualquier lugar del mundo sin importar las cantidades. Bueno, lo explicaba muy claro Nadia Álvarez y ella mencionaba, es una moneda global, opera 7x24, no requiere caja de ahorro, eso entre las principales menciones que ella hacía, pero quizás le repreguntamos ahora a Nadia por qué se hicieron tan famosas en la Argentina. Algunos indicios te dábamos: un país volátil, un país que donde es difícil dolarizarte, un país donde querés preservar los ahorros con una moneda local débil. Bueno, Nadia lo explica en este audio. Las stablecoins se hicieron famosas en la Argentina y por la devaluación acelerada que hemos vivido en los últimos años. La pérdida de valor del peso y la falta de opciones que tenemos para poder guardar el valor del dinero, de los ahorros en el tiempo, hacen que se empiecen a buscar opciones. Hace unos años, en esa búsqueda de opciones, muchos llegaron a Bitcoin, pero es una opción que tal vez es un poco arriesgada porque su precio fluctúa, entonces para muchos era muy difícil verlo como algo para mantener el valor del dinero a través del tiempo. Pero con la llegada de las stablecoins es algo mucho más fácil para muchos argentinos porque al ser un sintético del dólar es un lugar conocido y es más fácil adoptarlas como una moneda de ahorro. Bueno, Sofi, acá clarísima las explicaciones, pero empecemos a bajar, como prometimos, un poco esto al bolsillo. Este podcast siempre se encarga también del consumo de personal, las inversiones, y cómo se compran las criptomonedas puntualmente. Sí, ¿sabes qué? Hay algo que me parece que no mencionamos y que es muy importante mencionar, y es que vos podés comprar pedacitos de Bitcoin. Ah, mira. No hace falta, o podés, si podés, sos un dichoso. Si vos, o sea, no hace falta que compres un Bitcoin entero a $17,000, $19,000, sino que podés comprar un cachito, un pedacito de Bitcoin, ¿sí? En el caso de los DAI es, digamos, más fácil el acceso porque, como les decía, equivale a $1 con toda liquidación. Y no a $19,000 como vale el Bitcoin. Exacto. Ya. Entonces, ¿cómo compras estos criptoactivos, estas criptomonedas? A través de esta palabra que les acabo de mencionar, que son los exchanges, estas plataformas, o a través de la compra peer-to-peer. Esto quiere decir de persona a persona. Nacho me vende a mí su Bitcoin, ¿sí? ¿Qué? Y los exchanges funcionan como si fueran casas de cambio, digamos, para entenderlo. Algo así, pongámoslo algo así. No son casas de cambio, sí, a pesar de que hay algunas que ejercen alguna de estas funciones, no son necesariamente casas de cambios, pero pongámoslo así para poder entenderlo. Ellos te transforman pesos en Bitcoin, en Ethereum, en la criptomoneda que elijas o en la stablecoin que elijas. En los exchanges te van a cobrar una comisión, te van a pedir que te registres con tu DNI, que des tus datos, que asocies una cuenta para hacerle transferencias, ¿sí? Y también, si estás interesado, si ya llegaste a este punto, estás interesado en comprar, te recomiendo que te fijes en el sitio coinmonitor.info para ver las diferentes cotizaciones en 12 exchanges en la Argentina. O sea, es un lugar donde están todos juntos y donde podés ver la cotización. Exacto, ¿viste? Como entramos al Banco Central a mirar cuánto está el dólar. Bueno, ahí mirás a cuánto están las stablecoins, a cuánto está el Bitcoin en diferentes lugares. Un pedacito de Bitcoin, ¿no? ¿Y cómo nos comportamos generalmente comprando criptomonedas? ¿Quién es el usuario como más frecuente o promedio? Bueno, Nacho, es un usuario joven, hay que decirlo, ¿sí? Las fuentes del sector hablan de usuarios, hombres y mujeres, entre 20 y 30 años, con estudios universitarios. Como vieron, hasta este momento hablamos de un mundo complejo, con mucha terminología que parece complicado, pero en realidad les voy a decir que los exchanges son bastante intuitivos, ¿sí? Te van guiando mucho. Pero bueno, hay que saber, por ejemplo, que te estás metiendo, si compras Bitcoin, en una inversión riesgosa, pero su volatilidad, por ejemplo, ¿no? Sí, en las distintas carteras hay distintos niveles de riesgo,
pero ya el hecho de meterse en un Bitcoin por la volatilidad y por los otros factores que te fuimos contando es una inversión de riesgo. Claro, exactamente. La inversión promedio se calcula que está por debajo de los $100 por operación, la inversión mínima suele ser el equivalente a $10 y las comisiones de los exchanges varían obviamente, pero rondan entre el 0,5% y el 1%, ¿sí? Clarísimo. Y esta es la manera de comprar criptomonedas, pero ¿cómo se invierte? Digamos, ¿qué opciones de inversión hay? Digo, ya como decíamos recién, el mismo hecho de comprar una criptomoneda es en sí mismo una inversión, sobre todo por el hecho de que es un atesoramiento en una moneda que no se devalúa y no pierde valor por la inflación como el peso, con lo cual, si bien tiene sus variaciones, ya es el hecho de comprar un Bitcoin, es una inversión en sí misma. Claro, exactamente. Pero a su vez, ¿hay otros tipos de inversiones? Claro, la más tradicional es la que acabas de mencionar, ¿no? El atesoramiento. Compras, esperas a que suba y lo vendés. Algo así como un trading, pero un poquito a mediano o largo plazo, claro, ¿no? Mirá el que entró en 2009, ¿no? Claro, el que entró en 2009 a $1, imagínate ahora, ¿no? Pero bueno, la verdad es que después hay, por ejemplo, vos podés hacer una especie de plazo fijo, ¿sí? Dejar estos perdonen, estos bitcoins, estos stablecoins en diferentes lugares. Por ejemplo, hay un exchange muy conocido que se llama Ripio, que es uno de los históricos acá en la Argentina, que te permite generar una ganancia fija mensual en USDC, que es esta stablecoin que le mencionaba, como DAI, a una tasa del 6% anual. O sea, si vos dejás tus USDC en el exchange de Ripio, te pagan un 6% anual, ¿sí? El usuario decide cuándo poner a rendir sus monedas, cuándo pausar el proceso. Obviamente todo está mega digitalizado, claro. Todo es rápido, todo es con un clic, ¿sí? Y la ganancia generada te la dan en 72 horas hábiles. O sea, lo más complicado que tiene son los nombres. Después operarlo es mucho más fácil. Es mucho más fácil, es lo que yo les decía, que es súper intuitivo, que si entran estos exchanges se van a dar cuenta de que la verdad es que son muy amigables con el usuario, pero claro, sabiendo... La verdad es que hay que hacer como con todo, un consumidor informado, un ahorrista informado, y eso es lo que hay que hacer. Después es cuestión de probar, es como cuando la primera vez que invertías en acciones o en bonos o en CDRs, nadie se animaba a hacer una cuenta comitente hasta hace pocos años y hoy ya es de uso bastante común y frecuente acá en el país. Pero volvamos a las criptomonedas. ¿Qué otras opciones de inversión hay? Fíjate, esto como la que te acabo de mencionar de Ripio, para mencionar un competidor, por ejemplo, Binance, ¿no? Que te permite ahorro flexible con rescates en cualquier momento, ¿sí? Al 2,26% anual en dólares o ahorro bloqueado con plazos que van de una semana a 3 meses, ¿sí? Por ejemplo, en los plazos fijos con rescate semanal, la tasa anual está en 6,31%. Obviamente, después hay que pasarla a la cantidad de días de la que estamos hablando, ¿no? De esto escribió mucho también Mónica Fernández, de Mónica ¿no? Fernández, totalmente. Periodista también acá del diario La Nación, que suele escribir en el suplemento Comunidad de Negocios. También hay muchos consejos sobre inversiones. Totalmente. Ella es la que sabe mucho de esto de inversiones en criptomonedas. Y también, obviamente, se mencionan los ICOs, que son las ofertas iniciales de divisas, que es de lo que hablamos hace un rato. Quiero aclarar una cosa para que no se me malinterprete. No todos los ICOs fueron una chantada. Claro. Hubo ICOs que realmente funcionaron y que estuvieron bien. Y también, Nacho, para el inversor más sofisticado, futuros de criptomonedas. Ahí ya te la rejugás. El equivalente del futuro de dólar a futuro de criptomonedas. De criptomonedas, sí, jugado, sí, pero con la volatilidad que tuvo, te la regalo, pero como vos decís, esta última volatilidad se mantuvo dentro de todo en valores altos. No, y si la ves, digamos, te la jugás, ¿no? Es como un futuro de cualquier otra cosa, ¿no? Si la ves, si sos un inversor, tenés olfato, bueno. Exactamente. Y otro de los puntos así más que mencionamos antes también, pero que vale la pena recuperar, es el de las regulaciones. Como te decíamos, pasa en muchos ámbitos de la tecnología que la regulación viene detrás de la tecnología por la velocidad a la que avanza, y el mundo cripto se mezcla con el mundo de las finanzas, que es un sector hiper regularizado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo viene acá en Argentina en materia de regulaciones, de proyectos de ley, de qué se les exige? Fíjate, Nacho, hablábamos de que 2020 fue el año del nuevo, el revival de las cripto, pero con un poquito más de sustancia que 2017, ¿no? Acá en la Argentina
hay al menos 2 proyectos de ley que buscan regular los criptoactivos, las criptomonedas, ¿sí? Y se empezó a hablar de esto hace poquito, hace muy poco, 1 o 2 sí. meses nada más, ¿no? Uno es del PRO y otro del Frente de Todos, o sea, de oficialismo y de oposición. Acá esto es transversal, completamente transversal. O sea, de los dos lados creen que de alguna manera hay que darle un marco legal. Y pensemos que acá, por ejemplo, así como nosotros fuimos dando definiciones, todavía no está claro. ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué es Claro. un token? ¿Qué es un DAI? ¿Qué es un stablecoin? ¿No? Exactamente. Por lo menos empezar a dar definiciones. Hay otros países del mundo en donde directamente lo que se debatía era la prohibición. Claro, claro. Acá ya los jugadores del sector, hay muchos que dicen, no, ¿cómo vas a regular esto? Pero la verdad que dicen, si vamos a convivir con el ecosistema tradicional, mejor que tengamos ciertas normas. Ya la prohibición es muy difícil, pues ya tiene un peso propio y específico que ya en medio no hay marcha atrás. Totalmente, totalmente. Pero bueno, te cuento apenitas, así Sí. cortito, de estos proyectos. Como para tener una idea. Totalmente. Hay una iniciativa de Ignacio Torres del PRO que propone generar un marco legal para la operación con criptoactivos, o sea, un marco bastante general, ¿sí? Son 13 artículos de la ley de criptoactivos y establece que, por ejemplo, las firmas que operen en el sector deberán contar con una licencia oficial. Vos me preguntabas, ¿qué son estos exchanges? Claro. ¿Qué son estas firmas? Bueno, no está claro porque no son casas de cambio, no son bancos, ¿sí? Tienen que estar digamos, auditadas por alguna autoridad competente. Absolutamente, con una autoridad competente, sí, para darle un poquito más de transparencia al funcionamiento del sector. Les quiero aclarar, cuando se habla de transparencia, no de transferencias, de transparencia, se está hablando de que en muchos casos, al ser finanzas descentralizadas, finanzas donde no hay un registro, donde no hay un banco central por detrás, bueno, hubo complicaciones con respecto al lavado de activos, ¿no? Claro, claro. Que esto es una preocupación, vos sabés, a nivel global, no es Sí, una preocupación sí. a nivel solamente argentina. Muchas veces se aprovecha estas tecnologías emergentes, sobre todo las que están vinculadas al dinero, por decirlo de alguna manera, para todo lo que es lavado, como vos decías. Totalmente, totalmente. El proyecto de Torres designa al Banco Central, a la Unidad de Investigación Financiera o a la CNB, a la Comisión Nacional de Valores, como las entidades que podrían sancionar o revocar las licencias operatorias si hubiera incumplimientos o falta de transparencia. Este proyecto busca aprobarse en 2021 y no busca aplicarle ningún impuesto, ¿sí? Claro, a las eso cripto. Torres siempre como que lo aclara, dice Sí. que esto no tiene un costo fiscal, ni se le pone ningún impuesto, sino que él lo que dice es que, como te contamos al principio, lo que se busca es un marco legal donde se reconoce a los criptoactivos como activos financieros y lo que se busca en última instancia es darle seguridad al usuario final, Claro. que no te dejen en banda, como contamos. Exactamente. Sucedió con algunos casos, ¿no? Algunos todos. casos, totalmente. El proyecto del Frente de Todos, a cargo de Liliana Schwint y Marcos Clery, bueno, es bastante similar, la verdad que toma fundamentos similares, designa a la CNB, a la Comisión Nacional de Valores, como autoridad de aplicación y apunta a proteger al consumidor, a prevenir el fraude y actividades delictivas, ¿sí? Sí, un poco en la misma línea. Y en esto nombrabas vos también antes a la UIF, a la unidad de información de investigación financiera, totalmente. Exactamente, que también hizo advertencias en este sentido. Sí, sí, te cuento. A ver, Nacho, esto es un tema que viene preocupando, la verdad, a la UIF desde inicios de este año, porque en mayo de 2020 la UIF advirtió que hay maniobras con activos digitales que podrían haberse efectuado por personas que buscaban evitar el sistema preventivo de lavado de activos. En otras palabras, que buscaban hacer maniobras delictivas, ¿sí? En este sentido, la UIF comenzó a recabar información de los principales agentes involucrados en este mercado y quiere identificar a los principales actores y al volumen de las transacciones realizadas. Te cuento, por otro lado, hace poquito tuvimos una misión del Fondo Monetario acá, ¿te acordás? Sí, estuvo acá. Totalmente. Bueno, te Para cuento ver que... si, por otra cosa, para ver si nos encargamos de reestructurar la deuda y cambiamos el stand-by por algún otro programa. Claro, pero fíjate que se reunieron con Carlos Alberto Cruz, con el titular de la UIF, y hablaron también de esto, del tema de los activos virtuales. Les comentaron las autoridades de la UIF sobre los proyectos de reforma normativa, ¿sí? Porque esto, como les decía, es un tema que compete, digamos, les importa a todos a nivel global. O sea, exactamente, es un tema que está en la agenda de los principales entes financieros, no solamente acá en Argentina con estas dos leyes y con la UIF, sino que esto es algo que le preocupa al FMI, que los países le están buscando la vuelta y que se le quiere encontrar una solución, una salida y un marco regulatorio. Pero volviendo a bajar a tierra un poco también todo
todo este tema, te contamos. Argentina es una ciudad un país que adoptó bastante todo lo que es criptomonedas. Buenos Aires es una ciudad que en la jerga, los que saben la conocen como super cripto, ¿no, Sofi? Sí, totalmente. Hay que aclarar que acá se habla de ciudades generalmente, porque bueno, estamos hablando de una persona que está súper educada, joven, es más de metrópolis que de países, claro, ¿no? Claro. Es como una primera etapa donde esté fuerte en las metrópolis. Exacto. Además requiere tecnología, un montón de cosas. Bueno, Buenos Aires, como decías, es una ciudad mega cripto, super cripto. Según Forbes, es la segunda en el mundo con más negocios que aceptan criptomonedas, por detrás de Praga, ¿sí? Claro, mira, eso que decíamos, que todavía no se puede usar como unidad de cambio, de medida para comprar, vender cosas en el día a día. Bueno, así y todo, Buenos Aires está muy avanzada en ese sentido. Sí, totalmente. En Microcentro hay varios lugares, varios cafés que aceptan, por ejemplo, pedacitos de Bitcoin para darte un café. Porque imagínate que un café por $17,000, no. Pero un pedacito de Bitcoin sí. El sitio CoinMap, que recopila datos de varias ciudades del mundo, también nombró a Buenos Aires la mejor criptociudad del continente. Y aseguró que es una de las urbes con mayor adopción en este tipo de activos. Y además, así comprar y vender, como decíamos, que Buenos Aires es una ciudad muy avanzada. ¿Existe el equivalente a un cajero como de extracción de plata? Sí, vos sabés que en la Galería Jardín y hay algunos supermercados donde hay cajeros Bitcoin, ¿sí? Vos ponés o pesos o dólares y te podés comprar Bitcoin a través de estos cajeros. Es una empresa que se llama Athena, como le quieran decir, y instaló sus propios cajeros Bitcoin por varios puntos de la ciudad. Estén atentos porque son decenas de estos cajeros, los van a ver. Es algo que se viene cada vez más, ¿no? Totalmente. ¿Te dejo un último datito? A ver, ¿como curioso, para cerrar? Para cerrar. Bueno, vos sabés que hay cada vez más empresas, ¿sí?, que quieren pagar en Bitcoin. ¿Pagar qué? Pagar sueldos, parte de los sueldos, ¿sí? Ahí están los abogados trabajando para ver que no haya líos, ¿no?, con la UIF, ni con la FIP, ni con ninguna autoridad, para pagar parte de los salarios en Bitcoin. ¿Viste como acá hemos hablado ya de que algunas empresas están pagando en dólares? En dólares, exactamente. Nadie quiere los pesos, digamos, como conclusión. Exactamente. Acá en los sectores del software, en los sectores exportadores, hay empresas que quieren pagar el Bitcoin y hay otras que las usan para pagar a proveedores. Con las transferencias al exterior en parte bloqueadas o con más complicaciones, también usan estas criptomonedas para hacer sus negocios. Y la escuchaste, fue Sofía Terrile, periodista de La Nación, especializada en finanzas, especializada en criptomonedas también, que te contó todo lo que tenés que saber sobre el Bitcoin, pero también sobre las tantas otras criptomonedas y stablecoins, como le dicen ahora, que equivalen a porciones de dólar o a $1 para operar en la Argentina. ¿Por qué es tendencia? ¿Por qué fueron un boom en 2020? Y todo lo que tenés que saber para invertir, para no perder el valor de tus pesos, como siempre te decimos, acá te contamos una nueva opción, las criptomonedas. Sofi, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Nacho. Y a ustedes los espero en el próximo capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de La Nación. Esto fue Los Números También Hablan, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.